Hola, mi nombre es Freddy Steven Chávez Regalo. En este video les hablaré acerca de los sistemas de navegación referidos al ATA 34, sistemas como el radio faro omnidireccional de muy alta frecuencia, en su sigla BOR, y el sistema ADF, sistema de aterrizaje por instrumentos en sus siglas LS, y sistema de aterrizaje por microondas en sus siglas MLS, sistema director de vuelo, equipo de medida de distancia DME, sistemas de navegación de muy baja frecuencia y navegación hiperbólica VLF Mega, navegación Doppler y sistema de navegación de área RNAV. El ADF, por sus siglas en inglés Automatic Deflection Finder o buscador de dirección automático, es un equipo a bordo de la aeronave que permite navegar utilizando NDBS. Este funciona por medio de señales captadas por las antenas Sense-Loop, en donde el equipo determina la posición relativa de la nave con respecto a la estación y el instrumento apunta hacia la estación. La medición de la intensidad de la señal de cada uno de los bucles y la obtención de una posición angular en un receptor en donde la ADF dedicado determina la dirección de la baliza seleccionada o la estación de radio comercial. La antena de cuadro resuelve la señal direccional. Sin embargo, esto puede tener dos posibles soluciones, separadas por 180 grados. Por lo tanto, se requiere una segunda antena de detección para poder detectar ondas de radio no direccionales desde la baliza. Esta señal se combina con las señales direccionales de la antena de cuadro para producir una solución direccionalmente única. El radiofaro unidireccional de muy alta frecuencia, en su sigla BOR, son sistemas de navegación de corto a medio alcance que operan en el rango de frecuencia de 108 y 117.95 MHz. Esto significa que las ondas de radio ahora se propagan como ondas espaciales. Los problemas que se encontraron con las ondas ground y sky en los rangos de LF y MF ya no están presentes como un sistema de VHF. La ubicación de las ayudas a la navegación BOR, especificadas por la altitud y longitud, junto con sus sistemas de frecuencia de onda portadora, se proporcionan las cartas de navegación como ADF. Los receptores BOR a menudo se combinan con otras funciones de navegación. Por ejemplo, el instrumento del sistema de aterrizaje, en donde los receptores se encuentran en la bahía de equipos de aviónica. Estos receptores BOR son los sintonizados desde el panel de control y la señal de radiofrecuencia recibida es pasada a través de un filtro de modulación de amplitud para poder separar el tono de 30 Hz del patrón giratorio, la identificación de voz y la proporciona la ayuda de navegación, el tono de código Morse, la señal FM de 9960 Hz, más o menos 480 Hz a tono de referencia de 30 Hz. Además hay dos tipos de transmisores de navegación. De navegación terrestre, los convencionales y los Doppler. Estación BOR convencional SIBOR irradia dos señales, unidireccional y direccional, de forma continua. El efecto Doppler se define como un cambio aparente de la frecuencia de una perturbación a medida que su fuente se acerca o se aleja del receptor. La estación terrestre DIBOR tiene un transmisor omnidireccional en el centro, con una amplitud modulada a 30 Hz. Esta
es la que toma como referencia, en donde la señal direccional se deriva de una matriz circular de 44 pies de diámetro que comprende hasta 52 antenas individuales. La antena Bohr es una antena polarizada horizontalmente, dipolo unidireccionalmente, de media onda, es decir, un solo conductor con una longitud física igual a la mitad de la longitud de onda de las señales Bohr que se pueden recibir. Dos de estas antenas se forman en un solo paquete y generalmente se encuentran en la aleta del avión. Otro sistema es el sistema de aterrizaje por instrumentos, en sus siglas ILS, que significa Instrument Landing System, sistema instrumental de aterrizaje. Este es un sistema que se compone del equipo en tierra que emite las señales y del equipo a bordo del avión que las procesa y las muestra al piloto en un instrumento para poder navegar. Este sistema es uno de los que ayudan a tener un aterrizaje más cómodo para la tripulación de una aeronave. Este sistema funciona mediante el envío de señales a la tripulación, mediante la tripulación de vuelo o al piloto automático, para una ruta de descenso óptima, por así decirlo, para poder aterrizar. La recepción de la señal ILS se realiza en parte mediante el receptor multimodo MMR, en donde el ILS se compone de dos señales. Una señal nos proporciona una guía lateral, mientras la otra señal nos proporciona una guía vertical. El equipo en tierra consiste en un grupo de antenas que dan la señal de localizador en guía lateral y que normalmente están situadas a unos 300 metros al final de la pista, y una antena transmisora de la glide slope que está situada a un lado de la pista a la altura de la zona de contacto. Las antenas del localizador transmiten en una frecuencia que va desde los 108.1 MHz hasta los 111.975 MHz y son modulados para que la antena del avión encuentre un tono de 90 Hz si vuela a la izquierda del localizador, o de 150 Hz si vuela a la derecha del localizador. Otro sistema es el sistema de aterrizaje por microondas, en sus siglas MLS. Este es un sistema de guía de radio de precisión para todo clima, destinado a ser instalado en grandes aeropuertos para ayudar a las aeronaves en el aterrizaje, incluidos los aterrizajes a ciegas. Las MLS permitan que una aeronave se aproxime en determinación cuando está alineada con la pista de destino y la trayectoria de planeo de forma correcta para poder aterrizar de manera segura. Los MLS tienen una serie de ventajas operativas sobre los ILS, incluida una selección más amplia de canales para evitar interferencias con instalaciones cercanas, un excelente rendimiento en todo clima, una pequeña huella en los aeropuertos y amplios ángulos de captura vertical y horizontal que permiten aproximaciones desde áreas más amplias alrededor de todo el aeropuerto. Otro sistema es el sistema de director de vuelo. El director de vuelo es un sistema de navegación que calcula y muestra los ángulos de cabeceo y alabeo requeridos para que la aeronave siga una trayectoria seleccionada, en donde normalmente se superpone en el indicador de actitud. En los modernos aviones comerciales se muestra al piloto en el centro del PFD, Primary Flight Display. El director de vuelo está relacionado con el sistema de piloto automático.
en donde se muestra una guía en el horizonte artificial que muestra la actitud del avión, pero no hace nada para controlar el avión. Esta guía representa una referencia de la actitud de un avión que seguirá los parámetros establecidos para el piloto automático. El piloto automático puede volar manualmente el avión directamente donde el director de vuelo lo indique, y al hacerlo el avión seguirá los parámetros establecidos para el piloto automático. Si el piloto automático está activado, el piloto automático vuela el avión para seguir al director de vuelo. El director de vuelo sirve como un indicador visual de donde el piloto automático quiere dirigir el avión. Aunque el director de vuelo normalmente acompaña a un sistema de piloto automático, algunas aeronaves tienen un director de vuelo sin piloto automático. Otro sistema es el equipo de medida de distancias, en sus siglas DME. El equipo de medición DME es un sistema de navegación de corto medio alcance que se utiliza a menudo en conjunto con el sistema BOR para poder proporcionar correcciones de navegación imprecisa. El sistema se basa en principios del radar secundario y opera en la banda L del radar. La ayuda para la navegación DME contiene un transpondedor, es decir, un receptor y transmisor, dentro de una sola ayuda para la navegación. El equipo de la aeronave irradia pulsos de energía a la ayuda de navegación DME. Las señales secundarias se transmiten luego de vuelta a la aeronave. Un interrogador a bordo mide el tiempo que tardan las señales en transmitirse y recibirse dentro de la aeronave. Como conocemos la velocidad de propagación de las ondas de radio, en donde el interrogador puede calcular la distancia a la ayuda de la navegación DME. La ayuda de la navegación DME puede ser en estaciones terrestres, autónomas o ubicadas justamente con una ayuda a la navegación BOR. Las señales transmitidas por el interrogador son un par de pulsos, cada uno de 3,5 milisegundos de duración y con 12 milisegundos de diferencia, modulados en la frecuencia de la ayuda a la navegación DME. El interrogador genera una frecuencia de repetición de pares de pulsos entre 5 y 150 pares de pulsos por segundo. En la ayuda de navegación DME, el transpondedor recibe estos pulsos y después de un retardo de tiempo de más o menos 50 milisegundos, transmite un nuevo par de pulsos a una frecuencia de 63 MHz por encima o por debajo de la frecuencia del interrogador. El interrogador de la aeronave recibe los pulsos y coincide con el intervalo de tiempo entre el par de pulsos transmitidos. Esto asegura que otras aeronaves que interrogan la misma ayuda de navegación DME puedan al mismo tiempo solo procesar de manera individual sus propios pulsos y no intercambiar sus mediciones. El interrogador calcula la distancia a la ayuda a la navegación. Cuando el sistema se enciende por primera vez, entra en un modo de espera. Las transmisiones están inhibidas y el receptor y el audio están operativos. La pantalla DME tiene 4 iones para indicar que no hay datos calculados. El receptor monitorea los pares de pulsos recibidos de cualquier estación terrestre local si se cuentan con superficies pares de pulsos, en donde el interrogador entra en el modo de búsqueda. El transmisor ahora transmite pares de pulsos y monitorea cualquier retorno, en donde los pares de pulsos sincrónicos
se convierten de tiempo en distancias y el sistema entra en modo de seguimiento. La ayuda para la navegación ahora se mostrará de forma en el indicador DME, en donde entra en modo de escaneo, y este tiene dos submodos: escaneo dirigido para sintonizar múltiples ayudas a la navegación, en donde se puede explorar hasta 5 estaciones de acuerdo con un programa de sintonización automática. De forma igualmente alternativamente, por decirlo así, se puede realizar un escaneo de forma gratuita para cualquier ayuda a la navegación de ME si se encuentra dentro del alcance. Si no, se reciben pares de pulsos de ninguna ayuda para la navegación después de un periodo corto de tiempo, 2 segundos más o menos, en donde el interrogador entra en modo de memoria, en el que la distancia se calcula a partir de los pares de pulsos recibidos más recientemente. El modo de memoria expira después de un corto periodo de tiempo, típicamente 10 segundos, o hasta que se reciban nuevamente los pares de pulso. El siguiente sistema es el sistema de navegación de muy baja frecuencia y de navegación hiperbólica, VLF Omega. Omega fue el primer sistema de navegación de alcance mundial, operado en Estados Unidos en cooperación con 6 países socios, que permitió a barcos y aeronaves determinar su posición mediante la recepción de señales de radio de muy baja frecuencia, VLF, o en el rango de 10 a 14 kHz, transmitidas por una red de radiobalizadas terrestres fijas utilizadas en una sola unidad receptora. Entró en funcionamiento alrededor de 1971 y se cerró en 1997 a favor del sistema de posicionamiento global. El sistema de navegación por radio hiperbólica proporcionan capacidades de localización de posición de medio a largo alcance para operaciones en ruta. Se han desarrollado varios tipos de sistemas hiperbólicos para uso en la aviación desde la década de 1940, incluidos DECA, Omega y LORAN. El uso operativo de los sistemas de navegación Omega y DECA cesó en 1997 y 2000 respectivamente. LORAN ha mejorado y se ha convertido en una propuesta de navegación complementaria para los sistemas globales de navegación por satélite, GNSS. La fijación de posición hiperbólica, en donde los principios de fijación de su posición hiperbólica se pueden dividir en dos partes: estación de radio A y B. La línea imaginaria que los une se denomina línea de base. La estación A es la maestra y la estación B es la secundaria. La estación maestra transmite pulsos a intervalos regulares. Estos pulsos representados por círculos concéntricos, en donde llegan a la estación secundaria después de un periodo de tiempo fijo determinado por la velocidad de onda de propagación. Cuando la estación secundaria recibe el primer pulso de la estación maestra, la estación secundaria transmite su propio flujo después de un retardo de tiempo fijo. La navegación Doppler, el sistema de navegación Doppler. Estos sistemas se desarrollaron a mediados de la década de 1940 y se introdujeron a mediados de la década de 1950 como sistemas de navegación primarios con muchas características, incluidos los cálculos continuos de la velocidad
de avances y la deriva. Al ser autónomo, el sistema se puede utilizar de forma de larga distancia sobre los océanos y áreas no desarrolladas del mundo. Los sensores Doppler también se utilizan en otras aplicaciones aerotransportadoras, incluidos los sistemas de alerta de radar, meteorológicos y misiles. Los sistemas Doppler modernos, como el sistema de quinta generación de CMC Electronics, funcionan hasta 15.000 pies de ala giratoria y 50.000 pies a la fija. En instalaciones prácticas se utilizan varias vías direccionales, combinando estos dos valores con la información direccional de una brújula giromagnética. La navegación Doppler tiene una serie de ventajas. Las salidas de velocidad y posiciones del sistema se proporcionan de forma continua. No requiere ayudas de navegación terrestre, es decir que es independiente de salidas de velocidad, y la navegación es posible prácticamente en cualquier parte del mundo, incluyendo los océanos y regiones polares. Y el sistema no se ve afectado a gran medida por el clima, aunque ciertas condiciones de lluvia puedan afectar a los retornos del radar. También este sistema no requiere ninguna alineación de comprobación previa. Y para finalizar, el sistema de navegación de área. La navegación por área, en sus siglas RNAV, es un medio de combinar o filtrar las entradas de uno o más sensores de navegación y definir posiciones que no están necesariamente ubicadas con ayuda de navegación en tierra. Esto facilita la navegación de las aeronaves a lo largo de cualquier ruta de vuelo deseada dentro del alcance de las ayudas a la navegación, en donde se puede planificar una ruta de vuelo con equipos de navegación totalmente autónomos. Las entradas típicas del sensor de navegación a un sistema RNAV incluye el rango omnidireccional VHF, también BOR, en donde equipos de medición de distancias DME, y los sistemas globales de navegación por satélites GNSS. Dos ayudas básicas de navegación terrestre que se pueden utilizar para RNAV son BOR y DME. RNAV es un sistema de guía que utiliza varias entradas, por ejemplo BOR o DME, como ya mencioné, para calcular una posición. El sistema BOR transmite la información específica del rodamiento, conocida como radial, en donde el piloto puede seleccionar cualquier radial de una ayuda de navegación BOR dada y volar hacia o desde esa ayuda DME, en donde este es un sistema de navegación, como ya lo mencioné anteriormente, de corto o medio alcance, basado en un radar secundario. El rendimiento de navegación requerido es RNP, en donde este sistema de navegación, que sería el último a mencionar, utiliza áreas de manera integral, que utiliza una variedad de sensores como sistemas de referencia por satélite y de forma inercial. La precisión, la fiabilidad de estos sistemas de navegación por zona ha dado lugar a una serie de normas y procedimientos de rendimiento de la navegación para la industria aeronáutica. Esto se conoce como rendimiento de navegación requerido, RNP. Varios sistemas RNAV junto con sus RNP asociados están evolucionando a través de autoridades de aviación individuales.
Esto se adopta por el término genérico de navegación basada en el rendimiento PBN. Los factores que contribuyen a la precisión general de la navegación del área incluyen la navegación externa, que ayuda al equipo de navegación de la aeronave, incluidas las pantallas, el sistema de control de vuelo automático AFCS. Muchas gracias por su atención. Esto sería